El día de la bimestral se entrega con la bimestral, ¿sí? Vale, sí. Para sacar una sola nota, para no complicarnos la vida o sea, esto sí va a entrar en la bimestral, pero pues obviamente tenemos tiempo de prepararla todavía. Me falta el tercer quiz de física, que hoy tenemos que ver en la segunda hora. Mentira, está en la primera hora. Sí, está en la segunda hora, que era donde yo esperaba trabajar. Mirar lo de torque, muchachos, que quede claro eso, porque creo que la bimestral de ustedes la pusieron el lunes. Confírmenme, por favor. Confírmenme que la bimestral de ustedes es el lunes. Yo tengo aquí un documento que estaba abriendo casualmente y dice que... Ahí Sí, está. profe, sí, el lunes. Entonces, por eso, entonces la idea cuál es, que nosotros de alguna manera, que trabajemos y hagamos esa condición antes de tiempo. Me explico. Cuando digo esa condición antes de tiempo, estoy diciendo es que ustedes pueden hacer las gráficas, la de los punticos, y esto de las gráficas, pues para eso lo estamos estudiando, para que puedan hacer el quiz tranquilos, sin problema. El quiz es graficar este tipo de funciones y explicar paso a paso qué es lo que están haciendo. Eso, o sea, a la final son 5 fotos, 5 o 6 fotos lo que tienen que enviar, porque es hacer esta paso a paso. La corrí a la derecha, la moví a la izquierda, la subí, la bajé, es eso. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí. Lo primero que ustedes tendrían que hacer es dibujar su gráfica básicamente. Entonces, su gráfica básica es la siguiente. Su gráfica es dibujar los ejes. Entonces, primer eje, vamos a dibujarlo acá. Segundo eje, lo dibujan acá. Un segundito que esto me están escribiendo al WhatsApp. Bueno, entonces ahora sí, muchachos. Ya sabemos que como es seno, entonces trazo los puntos claves del seno. ¿Cuáles son los puntos claves del seno? Entonces, obviamente, que inicia en 0, que luego va a 1, que luego regresa a 0, luego regresa a -1 y por último regresa a 0. ¿Qué tengo que hacer al final con esos puntos? Esa es la gráfica original. Entonces, a la final yo tengo que unir esos puntos. Yo tengo que unir esos puntos. Yo tengo que unir esos puntos. ¿Listo? Ahora me dice, la gráfica me decía, corrimiento de cuánto. Entonces es esta gráfica, control X. Entonces, tengo que correrla hacia dónde. Entonces habíamos dicho 180 grados hacia dónde, hacia la derecha. Entonces voy a señalar este punto. Este punto que está aquí, este punto que está aquí, pasa para acá. Este que está aquí, pasa aquí. Este que está aquí, pasa aquí. Y este que está aquí, pasa acá. Obviamente yo no puedo hacer eso en esos colores, entonces voy a cambiar los colores para que lo veamos. Entonces vamos a mover acá. Entonces este puntico quedaría ahí. Este se corre 2 unidades, entonces quedaría, perdón, se corre aquí. Este se corre aquí. Este de aquí se corre aquí.
Y por último, este que está aquí se corre a este punto. Hasta ahora, ¿cuánto lo he corrido? Entonces lo he corrido 180 grados. La unen, lo que les digo, hay que practicar sobre eso porque miren cómo queda de feo aquí con el cursor, eso se ve asqueroso. Vamos a tratar de dibujarla bien bonita. No. Tocaría tal vez con un lápiz digital o algo así, porque aquí el mouse es muy, mi pulso no es el mejor hoy. Bueno, ahí mejoró un poquitico, la última parte sí quedó fea, pero bueno, ahí mejoró. Listo, entonces hasta ahora, ¿cuánto la corrí? Entonces, una persona para el trabajo final, para el quiz final, lo que tiene que hacer es escribir aquí, ¿cuánto la corrimos? Entonces, ¿cuánto fue que la corrimos nosotros? Ya sabemos que se corrió ¿cuánto? 180 grados. Y a esa última gráfica, ¿qué le hago? A esa última gráfica le multiplico los valores por 3. Profe, no entendemos cómo así que hay que multiplicar los valores por 3. Entonces es simplemente los valores representativos de ella lo multiplicamos por 3. ¿Por qué por 3? Pues porque 3 es el alargamiento, lo que está antes del seno. En ese orden de ideas, a este punto lo multiplico por 3. ¿Cuánto me daría? Está en 0. Lo 3. multiplico, me daría 0. 0. Muy bien. Este de aquí, Ángelo, vale 1. Lo multiplicas por 3. ¿Cuánto te da? 3. Entonces, 1, 2, 3. Ese punto quedaría aquí. Este punto de aquí vuelve a valer 0. Uno más arriba, ¿no, mister? ¿Por qué más arriba? ¿O es 3 desde 3 desde el 0, desde el eje de la X, sí. 3 desde el ok. eje de la X. Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, 1, 2, 3. Ahora, este de aquí vale 0, lo multiplicamos y vuelve y me da 0. Este de aquí, este que estoy subrayando en este momento, ¿cuánto vale ahí? Menos 1. Lo multiplico por 3, ¿cuánto me daría? Menos 3. Entonces lo coloco aquí abajito, cuento desde la posición de equilibrio, desde la X0, cuento 1, 2, 3. ¿Listo? Y por último, pues este que vuelve a valer 0. Y ahora la unimos. Este fue el dolor de cabeza ayer para unirla. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas. Profe, el alargamiento es cuando está multiplicando. Pero cuando Siempre. pero siempre que esté multiplicando, pero ojo, que esté multiplicando con un valor mayor de 1. ¿Sí? Si el valor es entre 0 y 1, entonces no es un alargamiento, sino una compresión. Se vuelve más pequeñita. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar los ejercicios para que ustedes lo visualicen. Entonces, muchachos, ahora hay que unir esto que es el reto de hoy. Vamos a ver cómo me va. No, chasco. Pero me acomodo aquí a ver si es que me va a quedar grande. Me quedó grande. No. No. Va por pedacitos. Bueno, la idea es unirla, pero con una curva. Por favor, nunca usar líneas rectas en este tipo de gráficas. Señor. Profe, Señor. uno siempre hay que tener una gráfica base. Sí, o sea, tú arrancas con la base que es la del seno o la del coseno. La de coseno ya la vimos, la base. Sí. Uy, se me olvidó entonces. Ya la vamos a mirar uno con coseno. Por ahora estamos mirando solamente la del seno para aprender. No, bueno, ustedes la unen, es mucho asco, no es capaz de hacerla bien. A ver si este pedacito me sale bien. Hoy, por fin. Toca por pedacito, muchachos. Bueno, ahí quedó fea, pero esa es más o menos la intención. ¿Listo? Y a esa gráfica es a la que describen la función. A esa gráfica es a la que ustedes le pegan al final este cosito, que diga y igual seno de 3x menos pi. ¿Listo, muchachos?
Bueno, ahora el segundo tipo de problema es este. El segundo tipo de problema es este, que les dice a ustedes, encuentren la ecuación de la gráfica. Entonces voy a cortar este para que todo lo podamos visualizar. Vamos a hacer esta parte y vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces dice, teniendo la ecuación, perdón, teniendo la gráfica, halle la ecuación. Nos dan esa y nos dicen, teniendo la gráfica, halle la ecuación. El problema es que abajo tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. O sea, no nos están dando en términos de pi. Pero nosotros podemos ver que si fuese la gráfica del seno, la gráfica del seno sería esta. Perdón, cambiémosle el color a ese lápiz. La gráfica del seno empezaría aquí. Esta sería la gráfica original del seno. ¿Listo? Hasta aquí. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Que la corrieron para la izquierda o que la corrieron para la derecha? ¿Tiene alargamiento o tiene compresión? ¿La desplazaron hacia arriba o la desplazaron hacia abajo? Que la hicieron para la izquierda. La corrieron para la izquierda. ¿Cuántas unidades? Ella debía empezar aquí. Ella debía empezar ahí. ¿Listo? Ella debía empezar ahí. Pero está aquí. O sea que ¿cuánto la corrieron en unidades? La corrieron 2 unidades a la izquierda. ¿Qué le pasó cuál era el valor normal de la gráfica original? ¿Cuál es el valor máximo? En el gráfico original el valor máximo es 1. Y aquí el valor máximo, ¿cuánto vale? 5. 5. Entonces uno podría decir que esta es la gráfica, quedaría así. Si quisiéramos escribir la gráfica, quedaría y igual. ¿Por cuánto quedó multiplicada la gráfica? Por 5, ¿cierto? Seno. ¿De quién? X X más o menos. más Muy bien, más más. ¿Y cuánto la corrimos? 2. Listo. Y esa es nuestra ecuación. Ya. ¿Sí, sí está claro? ¿Sí está claro para todos? Bueno, vamos a pasar a la siguiente para que la visualicen, porque la idea es practicar esto. O sea, tenemos que, también se puede hacer con coseno. Ángelo, que ahorita estaba preguntando coseno. Voy a llevarme esta gráfica para el siguiente, para la siguiente, diapositiva. Entonces, vamos a estirarla. Ángelo, ¿qué es la gráfica del coseno? La gráfica del coseno se parece mucho a la del seno, se parece mucho, pero cambian ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que cambian? El punto donde empieza. El seno, ¿dónde empieza? El seno siempre empieza en 0 y luego pasa ¿a dónde? Al máximo valor. ¿Cuál es la diferencia con el coseno? El coseno empieza en el máximo valor. El coseno empieza en el máximo valor y luego pasa a 0. En otras palabras, voy a devolverme aquí unas diapositivas para que vean la diferencia entre la una y la otra. Esta es la gráfica del seno, me la voy a llevar, control C, aquí para poderla analizar. Esta es la gráfica del seno. ¿La ves ahí completamente, Ángelo? Sí, señor profesor. Y ahora voy a llevar la del coseno. Entonces, cuando la miras, voy a colocarla exactamente debajo para que puedas visualizar las diferencias entre la una y la otra. Mira la gráfica del seno, es la superior, Ángelo.
La gráfica del seno es la superior. Aquí voy a tomar un resaltador. Listo. Esta es la gráfica del seno, perdón. Pasa de 0 a 1, luego a 0, luego a -1 y luego a 0. ¿Listo? En cada cuadrante. Tú debes entender que a todas las gráficas hay 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes los aprendimos a dibujar en la gráfica que ustedes están haciendo en casa, de la que estaba preguntando Sofía hace unos momenticos que deben entregar. Entonces, recuerden que ustedes deben entregar 2 círculos. Ahorita lo escribimos al cerrar la clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos esta condición. Tenemos esta condición. Entonces, para que lo recuerdes, el seno, este es el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante. Entonces, teniendo esa condición, obviamente en la gráfica del coseno, que es la inferior, se repite la misma información. Entonces, ¿qué información se repite? Pues esta línea de aquí seguirá alargándose, obteniendo el primer cuadrante, obteniendo el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. De tal manera, Ángelo, que ¿qué diferencia hay entre el seno y el coseno? El seno empieza en 0, mientras que el coseno ¿en dónde empieza? En 1. En el primer cuadrante, al finalizar el primer cuadrante, el seno obtiene su máximo valor. Al finalizar el primer cuadrante, ¿qué le pasa al coseno? Llega a 0. En el segundo cuadrante, el seno regresa a 0. El coseno va ¿hasta dónde? Hasta -1 y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre las dos gráficas que tú ahorita estabas preguntando. Entonces, si yo quiero tomar la siguiente gráfica, si yo quiero analizar la siguiente gráfica en términos del coseno, también lo puedo hacer. Es esta gráfica. Entonces yo la puedo agrandar. Voy a señalar una gráfica con fucsia, bueno, fucsia rojo, no sé cómo era el color. Esta sería el seno, la que acabamos de hacer ahorita. Esta sería seno. ¿Sí está claro, Ángelo? Hasta ahí. ¿Cuál sería coseno? La que comienza desde arriba. Muy bien, entonces vamos a cambiarle el color, vamos a colocarle un color, vamos a ver que se vea ahí. Este color podría ser color marrón, debe ser eso. Este color, esta gráfica que está aquí, sería el coseno. Si yo te digo, haga una gráfica del coseno negativa, ¿cuál podría ser? O sea, cuando decimos coseno del negativa es la reflexión del coseno, cuando queda múltiplo. -5. Entonces empezaría en -5, empezaría aquí. Y sería esta gráfica aquí. Profe, pero yo la quiero empezar antes. No importa, la puedes empezar aquí también. Y haces esta. ¿Sí está claro? Esa sería una gráfica de coseno negativa. Una gráfica de seno negativa. De seno negativa. Entonces sería esta desde aquí. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces vamos con el ejercicio más difícil de todos. Estos eran los ejercicios suaves. Obviamente hay que practicar, tenemos tiempo todavía. Vamos entonces a los ejercicios interesantes. Entonces, dentro de las diapositivas que les envié ayer al grupo de WhatsApp, hay esta diapositiva que es la que me interesa que miren. Esta de acá. Esta es igual para el seno e igual para el coseno.
Entonces, ese es el procedimiento que vamos a utilizar para graficar cualquier tipo de gráfica que nos den. Lo que pasa es que aquí cambia. Y cuando digo cambia, lo que sucede ahora es que nos dan también algo que se llama alargamiento horizontal. ¿Nosotros qué partes hemos visto? Nosotros hemos visto alargamiento horizontal. Es decir, voy a mostrar los 4 que vimos nosotros. Primero, el primero que expliqué se llama traslación. Y la traslación tenía 2 posibilidades, que fuera vertical o que fuera ¿qué? Horizontal. ¿Cómo la reconocíamos? Entonces, había una forma de reconocer la traslación. Luego vimos traslación vertical. Y sabíamos que podía ser positiva o que podía ser negativa. Eso lo vimos ayer. Entonces, ahora vamos al tercero. Vimos alargamiento o compresión. Vertical. Y antes de ese alargamiento o compresión vertical, yo les alcancé a explicar reflexión vertical. ¿Listo? Bueno, eso es lo que alcanzamos a ver. Ahora, hoy tenemos que ver 2 que se llaman alargamiento o compresión horizontal. Alargamiento o compresión horizontal. Y esas se obtienen con una ecuación especial que está en la guía. Entonces, ustedes tienen la guía, yo se las envío ya al grupo de WhatsApp. Vamos a mirar la guía. Entonces, en la guía aparece una fórmula que es de las siguientes maneras. Denme un segundito mientras carga aquí. Documentos. Entonces, cuando ustedes van a la guía, díganme si están viendo la guía en este momento. No, señor. No. Ahora sí. ¿Ya apareció la guía? Bueno, cuando ustedes van a la guía, muchachos, miren, aquí está lo que estamos viendo. El primer quiz era esto, perdón, la primera parte es esto de la circunferencia unitaria, que fue donde yo a ustedes les expliqué los segmentos, cuál segmento era seno, cuál segmento era coseno, tangente, y así sucesivamente. Entonces, por eso aquí están los gráficos, aquí están los gráficos que necesitaríamos. ¿Sí? Entonces, estos son el segmento del seno, del coseno, de la tangente. Estos gráficos nosotros ya lo hicimos. Yo les enseñé a dibujarlos en el primer cuadrante, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Listo? Entonces, después esto es lo que estamos viendo. Ustedes hicieron la gráfica del seno, que está pendiente de entrega. Algunos tenían que enviarme esto para decirles si ya estaba hecho, listo. Este círculo tenían que enviarlo. Solamente 4 o 5 personas lo enviaron, nadie más. Faltan 8 personas ahí. Después, que les quedó mal, no hay excusas. Yo les dije, escríbanme por WhatsApp, yo los voy ayudando en lo que van haciendo. Luego había que hacer este círculo y ahora hay que construir la gráfica del coseno. ¿Cómo la hacen? Trasladando los segmentos horizontales, los van trasladando. Aquí usan un compás, nosotros utilizamos un papelito donde tomamos las medidas, porque el papelito nos permite ser más precisos que el compás a veces tiene. Hay que aprenderse estas características, pero esas características las va viendo uno en la medida en que haya visto la gráfica. Si no tiene la gráfica, no va a poder sacar las características. Tangente, secante, cosecante, no aprendimos a dibujarlas porque eso necesita que el profesor en clase les esté indicando los segmentos, ¿sí? Entonces, nos vinimos acá, al último punto de la gráfica, de la guía, que es el que me interesa porque es lo que les van a evaluar en 11 y lo que sale en la prueba de estado. Cuando a ustedes les preguntan en la prueba de estado, no les van a pedir dibuje la gráfica del seno ni el coseno, pero sí las variaciones de ellas. Sí les preguntan relaciones con respecto a ese tipo de gráfica. Entonces, eso sí es importante.
Por eso yo les expliqué traslación, reflexión, compresión y alargamiento. Y vamos a ir a este tipo de gráfica ahora. Esta es la que me interesa que ustedes manejen de aquí en adelante, este tipo de gráfica. Voy a llevarme esta gráfica. Y ya les digo cómo dibujarla. Entonces nos vamos allá a la que estamos viendo originalmente ustedes. Ustedes originalmente estaban viendo era esta diapositiva. Bien, entonces muchachos, atentos a estos parámetros. De esta clase lo único que debe quedar claro es esto. Lo único que debe quedar claro es lo siguiente. Entonces, ya sabemos que, conocemos que es esta A. Aquí faltó algo. En esa gráfica faltó algo, perdón, control Z. Aquí, por favor, en esa ecuación deben colocarle aquí más D. Deben colocarle ahí más D. Y ya les voy a decir qué significa cada parámetro, muchachos. Listo, entonces cada parámetro significa lo siguiente. Primero, D siempre será, ya lo dijimos antes, D, ese punto que está afuera, que se le suma esa a la gráfica al final, ese punto lo vamos a llamar traslación vertical. Este será traslación vertical. Y entonces, si está positivo, significa que va para ¿dónde? Si está positivo, significa que esa gráfica se mueve hacia arriba. Si llega a estar negativo, ¿qué significará? Si llega a estar negativo, entonces que se mueve hacia abajo. Muy bien, sí, señores. Porque estas se mueven para arriba y para abajo y no para la izquierda y para la derecha. Porque está externa a la gráfica, Ángelo. Es decir, es un número que se le suma a la gráfica. ¿Sí? Entonces, ya le voy a explicar cuándo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, aquí, esta parte si fuera negativa. La A, ¿qué significa la A? Entonces, la A es alargamiento. O compresión vertical. ¿Listo? Entonces, ese alargamiento o compresión vertical depende del valor que tome. Entonces, ejemplo, si el valor es mayor que 1, si el valor es mayor que 1, es un alargamiento. Multiplico por el valor. ¿Listo? Multiplico por el valor. Pero si es menor que 1, entonces esta gráfica se alarga. Aquí cuando es mayor que 1, se alarga. Y cuando es menor que 1, o sea, está entre 0, menor que el valor, y el valor es menor que 1. Entonces se comprime. En otra se vuelve más corta. ¿Listo? Esa es para esa condición. Y ahora viene lo que tú decías. Antiguamente, en las otras gráficas que nosotros vimos, un más, aquí, ¿qué significa? Que se mueve hacia dónde.
A la izquierda. Hacia la izquierda. Ahí significa que se traslada a la izquierda. Muy bien. Entonces, un más significa que se traslada a la izquierda. Si es positivo, ¿no? Obviamente, si es positivo. A ver, María, ¿por qué no escribe ahí? Ya. Positivo se mueve a la izquierda. Y si llega a ser negativo, entonces se mueve hacia la derecha. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Bien, muchachos, lo que pasa es que en las gráficas anteriores, la X siempre estaba solita. Ahora, ¿qué le pasa a la X? Está multiplicando con B. Está acompañada. Entonces, al estar acompañada, estos dos parámetros, B y C, me van a dar la compresión. Estos dos parámetros, B y C, son lo que de alguna manera cambian el contexto de la gráfica. En otras palabras, esos dos valores es el alargamiento o compresión vertical, horizontal. Y ya les digo cómo se hace. Entonces, ustedes lo único que hacen es lo siguiente. Empiezan con la gráfica original. En este caso, ¿cuál sería la gráfica original? Empiezan con la gráfica original, que es seno. El segundo paso que hacen es tomar Bx más C y lo igualan a 0. Y ahí inicia la gráfica. Inicia la gráfica. El tercer punto es volver a hacer eso. Bx más C pero ya no lo igualan a 0, ahora lo igualan a 2pi. Y ahí es el fin de la gráfica. Luego le hacen el alargamiento vertical. Luego le aplican la A y luego le aplican la D. En ese orden hay que hacerlos. ¿Listo, muchachos? Ese es el orden para poder hacer cualquier gráfica. Les voy a enviar esa diapositiva ya al grupo de WhatsApp. Aquí está quedando grabado, no se preocupen. ¿Mañana qué bimestral es la que tienen ustedes? Biología y tecnología. Biología, ¿con quién la ven? Con la mesa Licey. Ah, entonces esa bimestral sí, sí es inamovible, esa sí es fija. ¿Sí? Entonces les estoy enviando esto al grupo allá de física. Física décimo. No, mentira, es trigonometría. Listo, ahí está en el grupo de trigonometría ya. Ya les envié la diapositiva al grupo de trigonometría. Entonces ahora, muchachos, vamos a aprender a dibujar la gráfica porque quien aprende esto ya domina todo el tema. ¿Sí? Entonces vamos a inventarnos una ecuación. Voy a borrar acá. Entonces vamos a escribir una ecuación. Es más, voy a buscar una de las que ya están arriba, que ya tienen todo. Podría ser la 69. Y le vamos a colocar algo adicional después. Entonces acá tenemos esta. Y les vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, esta es la ecuación que les dan a ustedes. Observen que para poder cambiar, para que Ángelo de alguna manera quite sus dudas sobre el coseno, vamos a hacerla ahora con coseno, no con seno, sino con coseno. Entonces, muchachos,
Solamente me faltaría algo aquí al final y es sumarle algo. Entonces, por favor, uno de ustedes que decida cuánto le vamos a sumar o le vamos a restar, como quieran. 2. 2, listo, 2. Dijo alguien allá. Esa es la gráfica que vamos a hacer. Entonces, muchachos, lo primero que ustedes tienen que hacer en la evaluación y en el quiz y en lo que vayamos a hacer ahorita es identificar los parámetros. Tenemos 4 parámetros. ¿Cuánto vale A? Menos 2/3. Entonces, A vale menos 2/3. Ay, pero ¿por qué se cerró esto? Ya, ahora sí. Entonces, A vale menos 2/3. Entonces, A vale 2/3. Ya les digo por qué no menos 2/3, sino 2/3. Ya les digo. ¿Listo? Resulta que este menos, ¿qué significa para nosotros? Este menos que está acá, no lo habíamos explicado ahorita, pero ya menos mal apareció. Este menos significa reflexión vertical. Entonces, esa reflexión vertical es la que nosotros necesitamos. Luego viene A, que vale 2/3. Muy bien por Sofía, que lo identificó. ¿Qué otro valor tenemos? La B mayúscula. ¿Cuánto vale la B mayúscula? Entonces, B vale pi tenemos el signo menos. Ya sabemos que ese signo menos nos indica algo. Entonces acá C igual a 6 y obviamente D igual a menos 2. Entonces, muchachos, primer paso, ¿qué dijimos que hacíamos? Entonces, primer paso es dibujar la gráfica original. Primer paso, dibujar la gráfica original. Entonces, vamos a hacerla aquí. Primer paso, a ver, anotar, porque no me sale la operación. Listo, entonces, primer paso, los ejes. Tengo el eje X, tengo el eje Y. Listo. Como es la gráfica coseno, entonces grafico primero la gráfica coseno. Vamos a cambiarle los valores, vamos a colocarlos en rojo. Mister, Señor, ¿cómo supo que era 2/3? porque acá arriba lo dice. Ya estaba eso. Yo di la ecuación, la copiamos. El ejercicio 69 decía 2/3. Ah, ok. Ya está, pues. Listo, entonces vamos a graficar primero el coseno. Vamos a graficar el coseno. Dijimos que lo vamos a hacer en color rojo. Entonces, ya habíamos dicho, Ángelo, ¿dónde empezaba el coseno? Empieza aquí. ¿A dónde pasa? En el siguiente cuadrante pasa aquí. En el siguiente cuadrante pasa aquí. En el siguiente cuadrante regresa a 0 y va hasta 1. Esa es la gráfica original, Ángelo. Como tú dijiste, es la gráfica base. Siempre hay que hacerla. Esa no hay pérdida. Entonces es una curvita. Ya les había dicho que nada de líneas rectas. Que yo la estoy haciendo con el... Uy, no, esto quedó asqueroso. La estoy haciendo con el mouse y es más difícil. Ustedes en el papel pues es mucho más fácil, pero también hay que adquirir la habilidad. Hola, se me fue wifi, profe. Manda a decir mi mamá que es intermitente. Es el wifi del profesor, ¿cierto? No sé, mi wifi también se fue. Ay, Dios. Murió. Yo creí que había sido solo yo. Por 2. Yo estaba asustado acá. Pero fue del profesor o fue
También el de todos, vea, el profesor ya está proyectando la pantalla. Profe, no le escucha. Fue el mío el que se cayó. O bueno, no sé si el de ustedes también, pero el mío sí se cayó. El de nosotros también. Pero imposible que se caiga todo al mismo tiempo, ¿no? Pues eso pasó, creo. A mí me Bueno, cayó, no sé. Ulises, cosas raras. Y bueno, Los menos mal ovnis. que, bueno, lo que pasa es que ahora tengo una cosa que es la aplicación paga de Zoom. Ay, Entonces, no. entonces por eso volvimos a la misma reunión, si no nos hubiera sacado a todos, ¿sí? Lo Bueno, apagó. pues sí, porque muchachos, es que es un mucho dolor de cabeza uno cada 40 minutos, vuelvas a conectar, tal cosa, ¿sí? Entonces, mejor pagar eso y ya sabe uno que de aquí en adelante no tiene cortes de clase. Ojo, lo que pasa es que adicional yo trabajo con el Merpardo, entonces yo tengo que dar clases de pre-ICFES y es lo peor que le puede pasar a uno decirle a un chico, desconéctese y vuelvas a conectar. Entonces, mejor de una vez tener el corrido. Por eso es que ahora no va a haber problema, eso debió haberlo pagado desde el principio. O sea, debió haberlo hecho desde el principio y tendríamos clases completas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, muchachos, estábamos dibujando la gráfica. Ahí fue cuando se cayó todo, yo dije, me sabotearon la plataforma, que ya me pasó con la otra que usábamos, ¿se acuerdan una que yo les dije que se conectaran que llamaba Aula para Todos? ¿Sí, con ustedes nos conectamos en Aula para Todos? No, nunca. Sí. Creo que sí. En esa Aula para Todos, la había comprado precisamente para que no interrumpieran la clase, y el sábado pasado, quién sabe qué sucedió, estaba en clase y yo le decía a los muchachos algo y ellos no escuchaban o peor que eso, sí escuchaban, pero no podían oprimir ni marcar respuesta ni nada. Bueno, vamos a graficar entonces el seno, ya habíamos hablado, el coseno, perdón. Habíamos hablado de aquí, habíamos hablado de este punto, habíamos hablado de este y de este. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a unir los puntos. Les dije que había que tener cuidado, por favor, escríbanlo allá en su cuaderno. No trazar líneas rectas en las gráficas, son curvitas suaves. No, el mouse no me deja hacer la curva. Bueno, ahí quedó más o menos parecida. Debía cerrar aquí en el punto, ¿no? Pero pues, entre esto y algo malo, esto es lo menos malo. Ahí está. Listo, ahora sí mejoró notablemente. Ahora sí mejoró notablemente. Bien. Entonces, vamos a hacer esta condición. ¿Debo correrla hacia dónde? Entonces, les decía, el primer paso es graficarla. El segundo paso era tomar bx más c e igualarlo a 0. Entonces, muchachos, ¿quién es bx más c? Entonces sería pi x menos 6. Y a eso lo igualan a 0. Al despejar x, ¿cuánto les daría ese despeje? 6 dividido en qué? Entre pi. 6 dividido en pi. Muy bien. Por favor, ¿cuánto da 6 dividido en pi en la calculadora? $1.90. 1,9. Muy bien. ¿Listo, muchachos? 6 dividido en pi me da igual a 1,9. Vamos con... Dime. Vamos a ver las dos horas de trigonometría. Sí, para dejar esto listo, Sofía. Es que para mí es más fácil hacer la bimestral de física hasta el tema que ya vimos y dejar de último tema todo lo de Torque. ¿Sí? Es que es más fácil, así que
que ponerme a correr ahorita para ver torque, porque la profe de lengua me regala las clases de lengua, obviamente, porque ella ya terminó. Entonces yo lo que haría sería trabajar en las horas de ella, con ustedes, trabajar lo de física, trabajar lo de, ¿cómo se llama? Lo de torque para terminar ese tema y hacer el tercer quiz de ese. Y entonces la bimestral solo entra hasta el tema que habíamos visto antes, hasta el segundo quiz, para no matarme la cabeza, porque es que si no, ni veo un tema y ustedes sí se van a reventar en la evaluación. La historia dice que cuando uno no ha visto algo, lo peor que le puede pasar es que le hagan una evaluación. ¿Listo? Entonces la segunda es bx más c igual a 2pi. Entonces escribo πx menos 6 igual a 2pi. Despejamos x. ¿Cuánto nos da x? Entonces nos daría en el despeje 2pi menos 6 y todo eso dividido en pi. Más 6, profe. Ah, perdón, más 6. Tienes toda la razón. Gracias. ¿Qué tal si tú no estuvieras? Ahí se iba ese error de una vez. Dividido en pi. ¿Cuánto da eso? 2pi más 6 dividido en pi. 3.9. 3,9. Muy bien. Listo, muchachos. Ahora ya, vamos a graficar. Con eso es que graficamos toda la ecuación. Entonces, muchachos, recuerden que aquí es para que lo tengamos todos como referencia ya. Acá es pi medios en la gráfica. Para que ustedes se den la referencia, ahí es pi medios. Sofía, ¿cuánto es pi medios? 3,1416 dividido en 2. $1.57. 1,57 radianes. Por eso es que lo hacen ellos en radianes, porque eso es lo que la única forma de poder expresar la gráfica. Ahí es 1,57. Aquí en la mitad, Sofía, sería pi medios. ¿Cuánto sería? Perdón, pi. Entonces aquí sería 1, aquí sería pi medios. Y como nos acaba de decir Sofía, eso es 1,57. Entonces vamos a dejar eso aquí abajito para poder graficar bien. Eso es ahí. En la mitad ya sabemos que sería pi. Pero pi, según lo de nosotros, es 3,1416. O sea, entonces lo dejamos como 3,14. Luego vendría el siguiente. ¿Quién sería el siguiente cuadrante? Entonces vendría aquí. Ahí sería 270 grados. 270 grados es 3 pi medios. Ay, profe, me perdí. ¿Qué está haciendo en todo eso? Ya estoy los cuadrantes, Ángelo. Por eso es tan importante los cuadrantes. Ustedes lo que hacen es, y vamos a colocarla aquí, línea verde. Listo, acá. Cuadrante 1, Ángelo, ¿lo ves ahí? El cuadrante 1 llega hasta pi medios o 1,57 radianes. El segundo cuadrante, ¿hasta dónde llega? Segundo cuadrante llega hasta pi o 3,14. El tercer cuadrante llega hasta 270 grados o 3 pi medios. Y el cuarto cuadrante llega hasta 2 pi. Lo que pasa es que cuando nosotros hicimos este cálculo de aquí, el cálculo que está a la derecha, no sé si lo estás observando, este cálculo que hicimos a la derecha, este cálculo está en radianes. Y este radianes es la forma en que debemos hacerlo. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo tengo que tener cuidado cuando vaya a correr la gráfica porque depende de esos valores. Entonces, la gráfica original es esta. Esta es mi gráfica original. Ahora, 3 pi medios, por favor, en la calculadora, ¿cuánto nos da 3 por pi dividido en 2? ¿3 por pi dividido en 2? 4,71. 4,71, dice Sofía. Y por favor, 2 pi, 2 por 3,14 me da 6,28, ¿no?
Señor. Entonces, atento, muchachos. Esta es la gráfica original. Esa que tengo ahí a la izquierda es la gráfica original. La gráfica mía inicia ¿en dónde? Inicio en 1,9. ¿Dónde termina mi gráfica? En 3,9. Pero debo tener cuidado de que mi gráfica, yo no lo había analizado cuando les expliqué que esta gráfica tiene signo negativo. Entonces, ¿qué significa el signo negativo? Que lo que era positivo se convierte en negativo, lo que era negativo se convierte en positivo. En otras palabras, voy a graficar acá. Voy a buscar dónde sería 1,9 según la gráfica que tenemos. Según la gráfica que tenemos, ¿dónde sería 1,9? Vamos a colocarle acá un color azul. Aquí tengo 1,57. Entonces, 1,9 podría ser aquí. Confírmeme, por favor. 1,9 podría ser ahí. ¿Me confirman que sí puede ser ahí 1,9? Claro que sí. Ahí es donde empieza la gráfica. ¿Listo, muchachos? ¿Dónde termina la gráfica? Termina en 3,9. ¿Dónde sería 3,9 para nosotros? Entonces, 3,9 podría ser por acá. Entonces, Ángelo, en la gráfica amarilla, que estaba entre estos 4 puntos amarillos, esta gráfica amarilla, ahora la tienes que meter en ese espacio del azul. Entonces, ¿Viste? Esa gráfica amarilla que ya está dibujada no es la que corresponde a la fórmula que tenemos. esa es la del coseno, la coseno original, la base, ¿sí? Ahora, la nueva gráfica me dice que porque va a quedar entre las dos líneas azules. Entonces, se volvió más pequeña horizontalmente. En otras palabras, si la tuviésemos que dibujar, tendríamos que dibujar en este cuadrado que voy a hacer, esto de color lila, la gráfica me quedaría ahí. De ser toda esta gráfica amarilla, ahora se va a convertir a ser esta gráfica pequeñita. ¿Por qué se volvió pequeña? Pues porque lo que hicimos aquí, al hacerle los parámetros, al hacer este parámetro de cálculo, nos dio que se volvió más pequeña, que la gráfica empieza en 1,9 y termina en 3,9. Entonces, en otras palabras, yo no puedo hacer la gráfica aquí porque obviamente ¿cómo se dice? El mouse no me deja hacerla tan pequeña. Voy a intentar hacer una herramienta adicional, vamos a ver si me funciona. Vamos a ver si me funciona. No. O sea, me agranda solo la pantalla del PowerPoint, pero no me agranda la pantalla del Zoom. Entonces, en ese orden de ideas, ahí tengo que graficar mi nueva ecuación. Luego invertirla, luego colocarle el signo negativo. Luego colocarle el signo negativo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Luego, ¿Viste? Mi profe, disculpe. En la parte derecha que usted puso bx más c igual a 2pi, es porque la gráfica base termina en 2pi. sí, o sea, siempre lo que vas a hacer es el periodo de la gráfica. Entonces, cuando ustedes dibujaron, esto equivale siempre al inicio de la gráfica. Es decir, todas las gráficas, cuando son la gráfica base, todas empiezan en 0. Todas empiezan en 0 y todas terminan, bueno, el seno y el coseno terminan en 2pi. ¿Sí? Entonces, por eso es que se iguala a 0 y a 2pi, para saber dónde empieza y dónde termina.
¿Qué nos faltaría O sea hacerle que a esa gráfica? Dime. siempre se va a igualar a esos dos valores. Siempre se va a igualar a esos dos valores. Ahora nos falta hacerle la A. La A es multiplicar por quién? Por menos 2 tercios, perdón, por 2 tercios y ya queda graficada la ecuación. Lo que pasa es que no la puedo hacer porque me queda muy pequeña. Por eso estos ejercicios toca hacerlos en tablero, porque no hay otra manera de hacerlo. Sin embargo, acá alguien por el chat me dice que se puede hacer con una aplicación, que existe una aplicación en internet, en el WhatsApp, perdón, en el WhatsApp no, en el Google Play, algo así están diciendo acá, que uno puede descargarla y le grafica la función que uno quiera, ¿sí? Obviamente, pero la misma, yo no puedo proyectarla acá, no tengo esa ecuación. Entonces, como no, mentira, yo tenía una aplicación que se llamaba OpenBoard, sí, con esa puedo hacerla. Pero bueno, esos serían los pasos. Tercer paso, ¿cuál sería? Tercer paso, amplitud, la A. Cuarto paso, el signo menos. La reflexión, signo menos de la gráfica, la reflexión del menos 2 tercios. Y por último, la traslación vertical, que es subir esa gráfica 2 unidades. Así es, esos son los pasos básicos. Ese silencio suyo significa que no entendieron nada. No. Muy Sí, bien. señor. Muy bien, entonces muchachos, voy a hacerla en Word para que en Word podamos hacerla bien. Listo, espérenme, voy a cambiar una aplicación acá y voy a hacerla en Word que me queda más fácil. Es que usar, ¿cómo se dice? No puedo usar Zoom para graficar, es lo que está claro. No puedo usar Zoom para graficar, porque Zoom no me deja modificar la pantalla. Listo, entonces, por favor, deben estar viendo en este momento ustedes una hoja en Word. Díganme que sí, por favor. ¿Sí están viendo una hoja en Word? Sí. Señor. Bueno, entonces lo primero que yo hago es colocarle líneas de cuadrícula, pues para poderme ayudar, porque si no, ¿cómo graficaría? ¿Listo? Voy a escribir la ecuación original. La ecuación original que teníamos era, vamos a utilizar acá el diseño de ecuaciones. Inicio, insertar ecuación. Listo. La ecuación era la siguiente. Y igual menos 2 tercios que no nos vaya a pasar lo que le pasó a la señorita, es famosa en la red, algo así, parece ser que está en una clase en la Javeriana, algo así, y entonces la señorita se hizo famosa, se llama Lorena. Así que no nos vaya a pasar, por favor. Coseno era pi x más qué. Que no nos vaya a pasar lo de Lorena aquí en esta clase de matemáticas. Aparte, todo eso está quedando grabado, entonces imagínense. ¿Listo? Pi x Y X menos 6. era menos 6. Cierro paréntesis y alguien había dicho menos 2. ¿Cierto que sí? Por favor, confírmenme. Si no estoy mal, era más 2. Ah, bueno, listo, más 2. Bueno, entonces, por favor, listos. Muchachos, nosotros ya hicimos la primera parte que nos correspondía. La primera parte era dónde empezaba la gráfica y dónde terminaba la gráfica. Entonces, en ese orden de ideas, ay Dios, ¿qué pasó ahora? Entonces, escribíamos pi x menos 6, eso fue lo que hicimos ahorita. Pi x menos 6 y lo igualamos pi x menos 6. Ay, ¿por qué no
se deja copiar. Bien, entonces pi x menos 6 y lo igualamos a 0. Sofía, ¿cuánto nos dio ese valor? De ahí dijimos que x era igual. De ahí dijimos que x era igual a 1,9. Confírmame. Sí. 1,9 radianes. Y luego repetimos eso y lo igualamos a 2pi. Y al igualarlo a 2pi, encontramos que entonces eso nos daba... Me falta el valor pi, ¿dónde lo tengo acá? Aquí lo puedo copiar. Era igual a 2pi. Listo. Entonces el primero nos había dado 1,9. ¿El segundo cuánto nos daba, Sofía? 3,9. El segundo nos daba 3,9. Entonces, muchachos, hasta ahora que hemos hecho el primer paso. Primer paso es hallar dónde empieza la gráfica y dónde termina. 3,9 radianes. ¿Listo? Eso es el primer paso. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es que tenemos que graficar la ecuación. Entonces, para graficar la ecuación, lo primero que tenemos que hacer nosotros es simplemente construir los gráficos. Entonces, vamos a construirlos acá. Vamos a insertar formato en línea acá. Entonces, aquí tengo mi eje horizontal. Voy a resaltarlo para que lo puedan ver. Vamos a colocarlo en un color ahí ya lo ven en color azul, pero vamos a cambiar el color para que de alguna manera si tenemos que graficar sobre él se pueda ver bien rojo. Ahora hacemos el eje vertical. Ese silencio de ustedes, cuando está así, uno ya sabe que no entendieron ni media. Es más fácil que le digan a uno, profe, ni media es ni media. Bueno, ya tengo el eje X y el eje Y. Entonces, muchachos, necesitamos definir dónde es 1,9 radianes. ¿Dónde sería 1,9 radianes? Debería graficar los otros valores, ¿no? Listo, entonces vamos a graficar los otros valores. Ángelo, yo voy a decir que cada 4 cuadritos voy a trazar una línea que me indica el primer cuadrante, el segundo cuadrante de la gráfica original y así sucesivamente. Entonces, 4 cuadritos. Vamos a hacerle una línea intermitente. Listo, entonces le vamos a dar el contorno a la forma, le vamos a dar color rojo. Ya se ve ahí. Vamos a darle un poquito más de grosor para que la podamos detallar. Y vamos a volverla intermitente para saber que no es real, sino que es simplemente para guiarnos y saber que hasta ahí llega el primer cuadrante. ¿Listo? Hasta ahí llega el primer cuadrante. Voy a copiarla. Ahora la corro 4 lugares y me da la segunda ahí. Ahí tengo el segundo cuadrante. Ahí tengo el tercer cuadrante. Y ahí tengo el cuarto cuadrante.
Hasta ahí está claro, Ángelo. ¿Sí? Bien, ahora trazamos los puntos donde debe estar la gráfica. Para eso sí voy a utilizar algo que no se mueva, que es la herramienta Zoom. Y vamos a colocar los punticos. Entonces ya sabemos nosotros que este sería 1. Luego pasa a 0 porque es la gráfica coseno. Luego pasa a -1. Luego pasa a 0 y luego otra vez a 1. Hasta ahí está bien. ¿Listo? La tratamos de unir. Mejor por pedacitos. Por pedacitos se ve mejor. Listo. Esa es la gráfica base. Ángelo, ya sabemos, y Sofía nos dijo hace ratito, que estos valores aquí ya los teníamos nosotros. ¿Cuáles eran los valores aquí? Entonces ahí el valor era, Sofía, ¿el primero era cuánto? 1,57. Este valor de este cuadrante era 1,57. El valor del siguiente cuadrante ya no era 1,57, era 3,14. El tercero era... Sofía, ese sí se me olvidó. 3, ¿qué? El tercero. Ese es el de 3 primerios, Sí, 3 primerios. 4.71. 4,71 y el último 6,28. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la gráfica original, lo que ustedes tendrían que saber hacer como mínimo para empezar. Ahora graficamos dónde quedaría 1,9. Entonces, voy a suponer que dividieron estos 4 cuadritos. Entonces, a 3,57. Bueno, vamos a trazar una línea donde quedaría esto. Vamos a trazar una línea donde quedaría... entonces vamos a decir que ese 1,9 quedaría ahí. Ese 1,9 quedaría ahí. Ay, perdón. ¿Listo? ¿Y 3,9 dónde quedaría? Entonces vamos a colocar esta, a cambiar el color a esa línea. Vamos a colocarla en un color azul que se vea. Listo. Y esa misma línea azul tiene que dibujarse donde queda 3,9. Podría ser 3,9 ahí, donde está la segunda línea azul. Y no me digan que no ven la segunda línea azul porque apenas le estoy cambiando el color. Listo. La segunda línea azul me indicaría 3,9 o más allá. Ahí sería 3,9. Entre esas dos líneas azules tengo que graficar la nueva función coseno. Entonces técnicamente podría quedarme algo así. Dios, está complicado, vamos a intentar hacerlo. ¿Sí está claro, Ángelo, cómo quedó? Lo que pasa es que... vuelvo a hacerla. O sea, tengo que graficar, Ángelo, solamente entre estas líneas azules.
La misma gráfica rosada que tengo ahí, pero la tengo que hacer solamente entre estas dos líneas. Entonces, obviamente tendría que partir en 4 pedazos, pero mientras me pongo a hacer esos 4 pedazos, pierdo demasiado tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente yo ya sé que es la misma gráfica. Entonces, conozco los puntos extremos de la gráfica. ¿Cuáles serían los puntos extremos? Vamos a colocarlo aquí con azul para poderlos unir. Entonces, conocería que aquí, este punto quedaría aquí en la mitad. Este no cambia, queda ahí mismo. Este punto de aquí quedaría aquí. Y este punto de aquí quedaría, perdón, quedaría aquí y este quedaría aquí en la mitad. Entonces, tienes que hacer la misma gráfica entre esos puntos, Ángel. Entonces, aquí es donde ustedes allá con el papel, pues técnicamente debe ser más fácil, porque tienen el lápiz y usted mismo, por eso es que se compra algo llamado curvígrafo, pero el curvígrafo lo único que hace es darle dolores de cabeza. Entonces, hago este pedazo de acá, hago este pedazo de acá, y ahora esto lo uno así, y esto lo uno, ay señor, esa curva ahí, la última ahí no me salió bien. Listo. Más o menos así, pues tampoco es que haya sido la perfección, pero pues con esta limitante, no, 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 no. Ah, ya, gracias. Entonces, con esta limitante, la única gráfica que tengo que mejorar es esta. Ángelo, hasta ahí tendríamos esto que hicimos aquí, este pedazo que hicimos aquí. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es la amplitud. Ya hicimos este pedazo. Ahora viene la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Primero dijimos, venía el signo menos. ¿Qué tengo que hacer a esta gráfica? Los puntos positivos se vuelven negativos, los negativos se vuelven positivos. Entonces vamos a hacerla en otro color. Vamos a hacerla en puntos. Vamos a hacerla en verde, puede ser. A ver, listo. Entonces, este punto es positivo. Se vuelve negativo. Este es 0. No tiene problema. Sigue siendo el mismo. Dime. Para ubicar los puntos de la gráfica azul que hizo, solo los trasladó. Sí, solo los trasladé. Para eso me da esto, Sofía. Para eso es que tengo este valor. Para eso fue que pusimos quién era el inicio y quién era el final de la gráfica. Por eso ese es el primer punto que hay que hacer. ¿Dónde empieza y dónde termina? Pero digamos, profe, el segundo punto, ¿cómo hizo para saber en realidad dónde debe quedar? Ah, porque siempre será la mitad con el otro punto. Es decir, voy a señalar aquí el punto verde. Voy a señalar aquí este punto verde. Y tengo este y tengo este. Entonces el otro siempre será la mitad entre ellos dos. Entonces, Ah, para no entrar tanto en detalle, yo lo que hago es más o menos calcular dónde queda la mitad. ¿Sí? sí. Bueno, entonces muchachos, este punto que era positivo se volvió negativo. Este que es 0, pues lo dejo ahí. Este que era negativo lo volví positivo. Y este que es 0, pues queda ahí tal cual. Y este que era positivo se vuelve negativo. Entonces ahora tengo que unir los puntos verdes. Y ahí es donde quiero verlos. No, mentiras, ahí es el trabajo fuerte. ¿Listo? Entonces acá. Recuerden que para que les salga fácil, por pedacitos. Es que lo más difícil que hay es aquí este pedazo de acá. El mouse no me da, no sé por qué razón no me deja llegar hasta ahí. Dios. No sé cómo harán ustedes allá con el mouse. Ustedes son magos con esto porque son capaces de jugar con eso, pero uno acá. Muy bien, y este quedará así.
Bueno, hoy no es mi mejor día para trabajar con el mouse. Ahí quedó. Bien. Entonces, muchachos, para que me comprendan lo que estamos haciendo. Gráfica azul. Voy a escribirla en azul. Esa gráfica sería la que está en azul. Y igual coseno, paréntesis, pi x menos 6. ¿Listo, muchachos? Ahora vamos con la gráfica verde. La voy a escribir con texto verde. Texto verde. Y igual. ¿Qué fue lo único que le cambió? Menos coseno, paréntesis, pi x menos 6. ¿Qué fue lo único que le cambió a esa gráfica? El coseno. Que tiene ahora un negativo. Muy bien. Eso fue lo único que se le cambió. Entonces ahora, muchachos, viene la segunda parte. La segunda parte es hacer este 2/3. Perdón, la tercera. Este 2/3, ¿qué significa? Que la gráfica se va a volver más corta. ¿Por qué más corta? Porque la A ahora es igual a 2/3. Y 2/3, al hacer la división en la calculadora, les da a ustedes 0,67. Significa que es un valor que está menor que 1. Y al ser menor que 1, entonces la gráfica lo que se vuelve más cortica. Es una compresión vertical. En otras palabras, para que me entiendan, para que me comprendan, voy a trazar una línea aquí. Por favor, la miran. Entonces, esta línea, ¿cuánto valía la gráfica ahí en esa línea verde? Ahí valía ¿cuánto? Menos 1. Y aquí abajo, ¿cuánto valía la gráfica? Menos 1. Menos 1. Entonces ahora ya no va a valer 1 y menos 1, sino ahora va a valer ¿cuánto? 0,67. Es decir, que ahora esa gráfica quedará aquí. ¿Cómo sé que vale 0,67? Pues porque me lo está diciendo arriba la amplitud. Ahora va a valer, la gráfica va a estar entre esa línea azul y esta línea azul. Que en otras palabras será 0,67 y la de abajo será menos 0,67. Y a nosotros nos pueden dar un ejercicio así, tenemos que hallar la... No, a ustedes en la evaluación le dan en la gráfica y ustedes tienen que saber si se comprimió, si se amplió, o sea, no les piden todo el tiempo porque es muy complicado. O sea, a mí me toca explicar con todos los pasos, pero para ustedes evaluar es solo reconocerlo, ¿sí? Esto significa que se comprimió, esto significa que la corrieron a la izquierda, significa que es un alargamiento, que es una reflexión, es lo único que tienen que decir ustedes. ¿Listo? O sea que todavía no tenemos que hacer nada de esto. Pues técnicamente, si estuviésemos en el colegio, sí, pero lo que les digo es que hacerla aquí en el Zoom, en el computador, es muy difícil. En el tablero esto es muy fácil porque uno puede borrar los pedacitos que necesita y solo dibuja lo que necesita, pero aquí no, porque si yo muevo algo, inmediatamente la pantalla cambia. ¿Sí? Entonces, muchachos, es decir, que este punto de aquí, a ustedes lo que se les va a preguntar es qué significa cada cosa de estas. Entonces, la nueva gráfica que va a estar entre 0,67 y menos 0,67, ustedes la identificarían como lo siguiente. Esta gráfica que haríamos entre esas dos líneas azules, ustedes la identificarían como y igual a menos 2/3 del coseno de pi x menos 6.
esa sería esa gráfica y tendrían que dibujarla en este pedazo. Ya no me da el tiempo porque ustedes ya tienen que ir a la siguiente hora de clase. ¿Listo? Ahí tendrían que dibujarla, en ese pedazo tendrían que dibujar la gráfica. Pero entonces a ustedes no se les va a evaluar a hacer eso porque imagínense, haciendo ustedes eso en el taller, yo les pido a ustedes háganla paso a paso. Entonces no hay problema porque cada gráfica tiene un pedacito diferente. Entonces son 2 gráficas y ahí sale el taller. Pero en la evaluación no puedo hacer eso. En la evaluación los mato donde haga esa condición porque ¿cómo diablos ubican eso? ¿Listo? Bueno, muchachos, dejamos por ahí ahorita porque ya tienen que estar ustedes en la otra clase. Nos veríamos mañana a la 3:00 hora tienen lengua. ¿Sí es cierto, muchachos? A la 4:00. Ustedes tienen esa a la 4:00 hora. Bueno, entonces nos veríamos a la 4:00 hora en lengua, que la profe me regaló la hora para reponer la de ayer. ¿Listo? Profe, Señor. usted dijo que nos iba a escribir las cosas que teníamos que hacer, algo así. Sí, pero es que ahorita ya estamos. Entonces, nos vemos. Yo ahorita les envío el documento por trigonometría, por el grupo de trigonometría. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Bueno, pues. Bueno, chao, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Ahí les grabo el video y les envío el video.